Buenos días, estimados alumnos. La clase de hoy es la clase número 20 de Morfofisiología Normal 1 y es la cuarta clase de tórax, ¿no? ¿Qué temas vamos a abordar ahora? ¿No? Pleura visceral, parietal, tráquea, arborización bronquial, pulmones, la configuración externa e interna, el ilio y pedículo pulmonar y la segmentación de los pulmones. Cuando hablamos de pleura sabemos que es una capa serosa que está constituida por dos hojas, una pleura parietal, que es la que cubre la pared, y una pleura visceral, que cubre el órgano, en este caso los pulmones. La pleura parietal va a estar conformada por sectores. Tenemos dentro de la pleura parietal la pleura costal, que es la que está en relación con las caras internas de las costillas, la pleura diafragmática, que está en relación directa con la cara superior del diafragma, la pleura mediastínica, que está en relación directa con la cara interna o las caras laterales del mediastino, y la cúpula pleural o pleura cervical, que está en relación directa con el vértice del pulmón, y la pleura visceral, que es la que cubre el órgano, o sea, el pulmón. La pleura visceral, en ella vamos a poder encontrar una estructura denominada el ligamento triangular. El ligamento triangular es parte de la pleura visceral que cubre lo que vendría a ser o protege lo que vendría a ser el pedículo pulmonar. Esa estructura o conjunto de estructuras que están en la cara interna de los pulmones entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior, que constituye un conjunto de estructuras que ya vamos a ir detallando. Van a estar cubiertas por el ligamento triangular, tanto en el pulmón derecho con el ligamento triangular derecho, como en el pulmón izquierdo el ligamento triangular izquierdo. También la pleura va a realizar unos fondos de sacos pleurales. Ahí tenemos fondos de sacos anteriores, que son retroesternales, fondo de sacos inferiores o costodiafragmático, que está en relación con las caras internas de las costillas y el diafragma, ¿no? Siendo el más profundo el que está posterolateralmente. Luego tenemos los fondos de saco posterior o costo vertebral, que tenemos acá al lado de la columna vertebral, con las costillas y los apicales respectivamente. La tráquea. ¿Qué es la tráquea? Ya hemos hablado la clase anterior, o hace dos clases, que es un conjunto de estructuras cartilaginosas, ¿no? Que tienen cartílagos en forma de C, que mide aproximadamente 12 centímetros, hasta algunos otros refieren 14 centímetros de longitud, un diámetro de 2 a 2.5 centímetros de diámetro, ¿no? Se localiza por delante del plano prevertebral y del esófago. Se extiende desde la laringe, ¿no? A nivel del cartílago cricoide, estamos hablando de la altura a nivel vertebral C6 hasta T4, porque a nivel de T4 esta tráquea se bifurca en dos bronquios primarios, bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo. Esta tráquea va a presentar de 16 a 20 anillos traqueales que son incompletos porque tienen forma de C, siendo el último cartílago conocido con el nombre de la carina, que es al nivel donde se da la bifurcación de esta tráquea en los dos bronquios primarios. Y recuerden que la cara posterior de la tráquea está abierto y a ese nivel encontramos una muscular mucosae donde se adhiere lo que vendría a ser el esófago. Las relaciones de la tráquea por delante tenemos que está en relación directa con el fin o con el término de la arteria aorta ascendente y con el inicio del callado aórtico, con el tronco arterial brachiocefálico, con la arteria tiroidea media, a pesar que esta es inconstante, ¿no? Con el tronco innominado, ¿no? Con el timo y con los fondos de saco pleurales anteriores. Por detrás, la tráquea está en relación directa o está detrás de la tráquea encontramos lo que vendría a ser el esófago. Hacia el lado izquierdo, en la parte horizontal, está en relación directa con el callado aórtico, con los linfonodos pretraqueobrónquicos o bronquiales, con los nervios cardíacos medios inferiores, con los parasimpáticos, con los nervios parasimpáticos, con los nervios cardíacos simpáticos izquierdos, con el nervio vago izquierdo, con la arteria carótida común o primitiva izquierda y con el tronco venoso intercostal superior izquierdo. En el lado derecho está en relación directa con el callado de la vena ácigos mayor, con la pleura mediastínica del pulmón derecho, con el nervio vago derecho y con los ganglios laterotraqueales derechos respectivamente. También la relación por delante está con parte ascendente del callado aórtico, con la vena cava superior y la rama derecha de la arteria pulmonar. Por detrás con el esófago, con el nervio recurrente laringio izquierdo, que es rama del vago,
y por el lado derecho con el callado de la vena cigos mayor, el nervio vago derecho y el nervio frénico derecho respectivamente. También el lado izquierdo va a estar en relación en la parte horizontal con el callado aórtico, con la arteria pulmonar y su bifurcación y también con el ductus arterioso. Acá tenemos a lo que vendría a ser la tráquea, que está o nace a la altura del cartílago cricoides a nivel de C6, ¿no? Que limita con este cartílago cricoides en la parte superior y llega hasta T4, hasta la cuarta vértebra torácica, donde se va a bifurcar en dos bronquios primarios. Bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo, teniendo cada bronquio características propias. El bronquio primario derecho es de mayor calibre, o sea, es más grueso con respecto al bronquio primario izquierdo. La longitud del bronquio primario derecho es más corta, es menor, es de 2 a 3 centímetros, con respecto al bronquio primario izquierdo que es mayor, que es de 4 a 5 centímetros. El trayecto del bronquio primario derecho es oblicuo o vertical, no oblicuo vertical, y el del bronquio primario izquierdo es horizontal. El ángulo es un ángulo de 20 grados el del bronquio primario derecho con respecto al bronquio primario izquierdo que es de 40 a 50 grados respectivamente. Cada bronquio primario se divide en bronquios secundarios o lobares. Los bronquios secundarios o lobares, ¿no? Porque depende de los lóbulos. El bronquio secundario o lobar en el superior derecho, el bronquio secundario o lobar medio y el bronquio secundario o lobar inferior derecho. Quiere decir que el bronquio primario derecho se divide en tres bronquios secundarios o lobares, superior, medio e inferior. A diferencia, que ya vamos a ver con el bronquio primario izquierdo, acá tenemos una disección del bronquio secundario superior derecho, medio derecho e inferior derecho. Este que está en rojo vendría a ser el bronquio primario derecho, el amarillo el bronquio secundario superior derecho, el verde el bronquio secundario medio y el celeste el bronquio secundario o lobar inferior derecho. En el lado izquierdo tendríamos el bronquio primario izquierdo. Este bronquio primario izquierdo se divide en bronquio secundario superior izquierdo y bronquio secundario inferior izquierdo respectivamente, en dos bronquios secundarios. Acá podemos apreciar, en rojo vendría a ser el bronquio primario izquierdo y en amarillo vendría a ser el bronquio secundario lobar superior izquierdo y en azul celeste el bronquio secundario lobar inferior izquierdo respectivamente. Luego, cada bronquio secundario se divide en bronquios terciarios o segmentarios. En el caso del bronquio secundario superior derecho o bronquio lobar superior derecho se divide en tres bronquios terciarios: bronquio terciario o segmentario superior o apical, bronquio terciario o segmentario posterior y bronquio terciario o segmentario anterior derecho. En el caso del bronquio secundario o lobar medio se divide en dos, en el bronquio terciario o segmentario lateral y el bronquio terciario o segmentario medial. El bronquio secundario inferior derecho o lobar derecho se va a dividir a su vez en 5 bronquios terciarios: bronquio terciario ápico basal o superior derecho, bronquio terciario basal medial, bronquio terciario basal anterior, bronquio terciario basal lateral derecho y bronquio terciario basal posterior. Entonces quiere decir que en el lado derecho, en el pulmón derecho, vamos a tener un bronquio primario, 3 bronquios secundarios, superior, medio, inferior, y 10 bronquios terciarios, 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio y 5 en el lóbulo inferior, respectivamente. ¿Qué pasa en el lado izquierdo? Tenemos el bronquio secundario superior izquierdo, que a su vez va a contar con 4 bronquios terciarios. El bronquio terciario ápico posterior se une el apical con el posterior, el bronquio terciario anterior, el bronquio terciario lingular superior y lingular inferior respectivamente. ¿Qué pasa con el bronquio secundario o inferior izquierdo? Se divide también en 4 bronquios terciarios: bronquio terciario ápico basal izquierdo, bronquio terciario basal anteromedial, bronquio terciario basal lateral izquierdo y bronquio terciario basal posterior izquierdo respectivamente. Recordemos que tenemos la división de bronquios de bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario.
Pero luego sigue una continuación de la división de estos bronquios en bronquiolos propiamente dichos, que se subdividen en bronquiolo terminal, en bronquiolo respiratorio. Luego, la última división vendrían a ser los conductos, los sacos alveolares y los alveolos, lo que se denomina netamente el parénquima, donde ocurre el intercambio gaseoso. Acá tenemos los pulmones, que si los unimos, tenemos que es un cono, cuyo vértice está en la parte superior, cuya base está en la parte inferior, pero recuerde que cada pulmón es un semicono. Yo hago un corte aquí, me tengo un pulmón derecho y un pulmón izquierdo respectivamente. Los pulmones pesan aproximadamente 600 gramos. Ellos van a tener caras, los pulmones van a tener una cara lateral o externa o costal, la que está en relación directa con las caras internas de las costillas, una cara medial o mediastínica o interna, que está directa con las paredes laterales del mediastino, y una cara basal o diafragmática que está en relación directa y es cóncava porque está en relación directa con la cara superior del diafragma. Van a tener los bordes, un borde anterior que es delgado, abiselado, tiene un borde posterior que es romo, que está en relación directa con el ángulo costovertebral, y tiene un borde inferior que también es delgado, abiselado respectivamente. Los pulmones también van a tener medios de fijación que van a consistir en los pedículos pulmonares, en la pleura, en el diafragma y en la fascia endotorácica. Recordando que el pedículo pulmonar está formado por el bronquio primario, ya sea derecho o izquierdo respectivamente, por las arterias pulmonares, ya sean derechas, izquierdas, superior e inferior respectivamente, por las venas pulmonares, superior e inferior y derecha e izquierda respectivamente, por los nervios, ¿no? Y la pleura, no olvidamos de que esta pleura va a presentar los ligamentos triangulares, que van a envolver a estos pedículos pulmonares que van a ingresar a los pulmones por los hilios pulmonares. En la estructura de un pulmón tenemos el estroma, la parte del parénquima pulmonar, tenemos la red bronquial, la red vascular funcional, la red vascular nutricional o nutricia, los linfáticos pulmonares respectivamente y los plexos nerviosos vegetativos. En el pulmón derecho, en la cara costal nosotros vamos a observar cisuras. Tenemos una cisura, la cisura oblicua, que viene de atrás hacia adelante, tiene una dirección de arriba a abajo. De la cisura oblicua parte otra cisura, la cisura horizontal. Por ende, el pulmón derecho queda dividido en 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior respectivamente, que es lo que puedo yo apreciar en la cara costal. En la cara mediastínica, nuevamente yo observo la cisura horizontal, que parte de la cisura oblicua, ¿no? Y por ende voy a observar los 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. En la cara diafragmática o inferior, yo voy a observar la cisura oblicua, respectivamente, acá, a este nivel, y voy a observar los lóbulos, tanto el lóbulo medio como el lóbulo inferior, respectivamente. Recordando que en la cara interna, ¿no?, o mediastínica del pulmón, entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior encontramos una estructura, un espacio. Ese espacio se conoce como hilio pulmonar. Y todas las estructuras que ingresan o salen por este hilio pulmonar se conforma lo que se vendría a ser el pedículo pulmonar. Y en el caso del pulmón derecho, este pedículo pulmonar está formado por el bronquio primario derecho, por la arteria pulmonar, la rama derecha de la arteria pulmonar, por la vena pulmonar superior derecha, por la vena pulmonar inferior derecha, por la arteria y vena bronquial que da la irrigación nutricia del pulmón, por los nervios bronquiales y por los linfáticos y nervios pulmonares respectivamente. Recuerden que el pedículo pulmonar derecho, así como el izquierdo, está envuelto por el ligamento triangular que proviene de la pleura. En la cara interna o mediastínica del pulmón derecho vamos a encontrar también relaciones. Esta se va a relacionar con la vena cava superior, ¿no?, se va a relacionar con el callado de la vena ácigos mayor, con la impresión que da la arteria subclavia, con la impresión que da el tronco venoso brachiocefálico, con la impresión de la tráquea, con la impresión del esófago a lo largo, con la impresión cardíaca, con la impresión de la vena cava inferior respectivamente. ¿Qué segmentos va a tener este pulmón derecho? Ya sabemos que tenemos 3 lóbulos y en cada lóbulo se van a dar los segmentos. Son 10 segmentos que se abarcan en este pulmón derecho. En el lóbulo superior tenemos el segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior respectivamente. En el lóbulo medio tenemos 2 segmentos, el segmento lateral y el segmento medial.
En el lóbulo inferior derecho vamos a tener 5 segmentos. El segmento basal medial, que veo acá, el segmento basal anterior, basal lateral derecho y basal posterior derecho. Y el otro segmento que me falta ver, que lo puedo ver desde una vista posterior, es el segmento basal apical o superior derecho, respectivamente. Y acá me permite ver también el segmento basal lateral derecho y el basal posterior derecho. Quiere decir que el pulmón derecho va a tener 10 segmentos que le van a corresponder a esos bronquios terciarios o segmentarios, respectivamente. 3 segmentos en el lóbulo superior, 2 segmentos en el lóbulo medio y 5 segmentos en el lóbulo inferior, ¿no? Y acá podemos apreciar en una cara mediastínica del pulmón los segmentos, el apical o ápico basal o superior, el basal medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior derecho, respectivamente. En el pulmón izquierdo, en la cara costal, yo voy a observar tan solo una cisura, la cisura oblicua, que divide este pulmón en 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior, respectivamente. En la cara mediastínica vuelvo a ver esta cisura oblicua y vuelvo a ver la división del lóbulo superior y lóbulo inferior del pulmón izquierdo. En la cara diafragmática o inferior veo también la cisura oblicua y la división entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior, respectivamente. En la cara interna o mediastínica de este pulmón izquierdo, entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior, ubico nuevamente el ilio, el espacio del ilio pulmonar, por donde va a atravesar el pedículo pulmonar. ¿Y quién conforma este pedículo pulmonar izquierdo? El bronquio primario izquierdo, la arteria pulmonar, rama izquierda de la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior izquierda, la vena pulmonar inferior izquierda, la arteria y vena bronquial izquierda, respectivamente, los nervios bronquiales y los nervios o los linfáticos y nervios pulmonares izquierdos, respectivamente. ¿Cuáles van a ser la relación de este pulmón izquierdo? ¿Qué impresiones va a tener? La impresión de la primera costilla, la impresión del tronco innominado, la impresión de la arteria subclaviizquierda, de la tráquea y el esófago, del callado de la aorta, de la arteria aorta torácica, respectivamente, de la impresión cardíaca, ¿no? Y del esófago, ¿no? Estas son las impresiones o las relaciones que va a tener esta cara mediastínica del pulmón izquierdo con estas estructuras. ¿Cuáles son los segmentos del pulmón izquierdo? Recuerden que en el pulmón izquierdo tenemos 2 lóbulos y tenemos 8 segmentos. ¿Cuáles son los segmentos del lóbulo superior? Del lóbulo superior izquierdo de este pulmón izquierdo va a tener el segmento ápico posterior, el segmento anterior izquierdo, el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Por eso tenemos 4 segmentos en este lóbulo superior izquierdo. En el lóbulo inferior izquierdo también tenemos 4 segmentos, el segmento basal anteromedial, el segmento basal lateral y el segmento basal posterior. Me falta el otro segmento que tengo que ver, que lo veo en una vista posterior, que vendría a ser el segmento basal apical o superior izquierdo. Y puedo observar también aquí el segmento basal lateral izquierdo y el basal posterior izquierdo, respectivamente. En esta cara interno-mediastínica observo también los segmentos del lóbulo inferior izquierdo, como el segmento basal apical o superior izquierdo, el segmento basal anteromedial, el segmento basal lateral y el segmento basal posterior izquierdo, respectivamente. ¿Cómo va a ser la irrigación pulmonar? Recuerden que está dado por 2. Una irrigación funcional, la que se encarga del intercambio gaseoso, del proceso de hematosis, y una nutricia, la que nutre al pulmón como órgano. En la funcional tenemos que estar conformada por la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho y se va a dividir en arteria pulmonar rama derecha y rama izquierda. La rama derecha para el pulmón izquierdo, pulmón derecho, y la rama izquierda para el pulmón izquierdo. Esta rama derecha se divide en superior e inferior, igualmente la rama izquierda se divide en superior e inferior respectivamente. Con respecto a las venas, tenemos venas pulmonares. Estas venas pulmonares son las que traen sangre oxigenada al corazón y son en número de 4, vena pulmonar superior derecha y vena pulmonar inferior derecha que vienen del pulmón derecho, vena pulmonar superior izquierda y vena pulmonar inferior izquierda que vienen del pulmón izquierdo respectivamente. Estas venas pulmonares desembocan o llegan a la aurícula izquierda, trayendo sangre oxigenada. Entonces, ¿cuál es la irrigación funcional del pulmón? Dada por las arterias y venas pulmonares respectivamente, siendo la arteria pulmonar la que lleva sangre del corazón al pulmón, sangre poco oxigenada, y las venas pulmonares que traen sangre oxigenada del pulmón al corazón respectivamente. Luego aquí ocurre, recuerden, el intercambio gaseoso, el proceso de hematosis, que ya se va a estudiar la parte fisiológica en lo que corresponde a morfofisiología normal 2.
Luego, la irrigación nutricia está dada por las arterias bronquiales, la arteria bronquial derecha y las arterias bronquiales izquierdas. La arteria bronquial derecha nace de la arteria aorta pues, torácica, las bronquiales izquierdas también, que son en número de 2, según el reporte de los autores. Luego hay que recordar las venas. La vena bronquial derecha va a desembocar en la vena ácigos mayor y la vena bronquial izquierda desemboca en la vena ácigos menor respectivamente, ¿no? El drenaje linfático va a estar dado por los linfáticos superficiales, que están a nivel subpleural, por los linfáticos profundos, por los linfáticos broncopulmonares, respectivamente. Y eso es lo que hemos tratado el día de hoy, estimados alumnos. Los invito, como siempre, a leer la parte del material bibliográfico que ya hemos conversado, ¿no? Respectivamente. Gracias.